Saludos amigos desde Quito, Ecuador. Estamos ahora con un invitado muy especial, el gran amigo Fidel Narváez desde Londres, Reino Unido. Él fue eh, cónsul del Ecuador en Londres, justamente en los tiempos en que Julian Assange estaba asilado en nuestra embajada en Reino Unido. Entonces ahora, Fidel, bienvenido a nuestro canal YouTube, canal Pepe Regato, desde Quito. La libertad de Julian Assange es el tema principal, es el tema único de nuestra conversación esta vez. ¿Qué significado tiene para el mundo entero esta gran noticia de la libertad de Julian Assange? Es un triunfo de la solidaridad internacional, pero también de la libertad de expresión a nivel mundial. Tiene la palabra Fidel Narváez. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Un enorme gusto estar contigo a los tiempos y hacer público mi enorme aprecio hacia tu persona. Nos conocemos muchísimos años, hacia tu persona y hacia todo lo que hiciste tú y tu entonces pareja Clarita cuando yo era estudiante detrás de la cortina de hierro. Pero mira, ahora atendiendo a tu pregunta, claro que es un enorme triunfo poder haberle vencido a la mayor potencia militar y económica de la historia que se había ensañado con destruir a una sola persona. Los Estados Unidos invirtieron eh, ingentes recursos durante 14 años para destruir a Julian Assange y se habían propuesto a Estados Unidos y querían encerrarlo allá de por vida. En realidad lo querían muerto, pero una condena de una sentencia de cadena perpetua en las condiciones carcelarias más opresivas que se conocen es una muerte en vida. Eso ya no será. Eso que parecía imposible de detenerse ya no se dará. Julián es libre, no ha ido a Estados Unidos, no va a pasar ni un solo día en una prisión norteamericana y sobre todo los Estados Unidos se han, al menos en el papel, se han comprometido a no insistir en su persecución judicial y política por ninguna actividad periodística de Julián Assange. Eso es un triunfo, obviamente, y como tú apuntas acertadamente, es un triunfo de la solidaridad internacional, porque no nos engañemos, Julian Assange no está libre porque haya triunfado el sistema judicial de ninguna parte, ni el británico, ni el norteamericano. No está ahí porque los jueces han determinado injusticia. Está libre porque hubo una presión inédita en favor de su liberación, en contra de su extradición, a nivel mundial. Este no es un caso local, no es un caso de Gran Bretaña, no es un caso siquiera de Estados Unidos, es un caso que ha traído acertadamente la atención del mundo entero. Y la presión para su liberación fue también una actividad mundial, en todos los niveles, desde los más altos, eh, en,
en, digamos, en la manera de que líderes mundiales, de la talla de Lula da Silva, de la talla de el presidente López Obrador, de la talla de hasta del Papa Francisco, diría yo, ¿no? Eh, Como también, obviamente, a nivel de jurídico de todos sus abogados en todas partes del mundo, y sobre todo de sociedad civil, activistas, eh, defensores de derechos humanos, ¿no? Realmente fue algo que costó mucho trabajo, sí, pero que finalmente logró la adhesión de enormes eh, cantidades de organizaciones y de individuos que hicieron esto posible. Fidel, en cuanto al contenido de las denuncias que hizo Julian Assange y que fueron reveladas para el mundo entero, de lo que se le acusa justamente de espionaje, ¿qué significado tiene para el mundo saber a través de las revelaciones hechas por Julian Assange de los crímenes de guerra, de los espionajes del imperio a través de las embajadas en todo el mundo? Cómo se puede apreciar esta quitada de careta en base justamente al trabajo periodístico valiente de Julian Assange? Bueno, mucha gente, muchos incluso académicos, estudiosos del periodismo, consideran que Wikileaks ha sido la mayor revolución al periodismo en la era digital, ¿no? Eh, Porque Julián ha hecho algunas contribuciones que han sido adaptadas, asumidas, no todas, por el periodismo contemporáneo. Julián fue un pionero en eso. Lo que le permitió acceder, digamos, a información muy sensible que los estados consideran que debe ser clasificada, que debe estar secreta, que debe estar inaccesible al público en general, ¿no? Él ha publicado sobre casi todos los países del mundo, eh, y a todos les ha sacado los cueros al sol. Pero en especial se conocen, obviamente, las revelaciones que tienen que ver con el imperio norteamericano. Las revelaciones, ¿por Revelaciones. qué no? Claro que no, porque lo importante aquí, y sobre todo para referirnos a las publicaciones por las cuales los Estados Unidos lo querían encerrar de por vida, estamos hablando de documentos, no estamos hablando de reportajes en base a informaciones y quizás testimonios de fuentes anónimas. No, estamos hablando de documentos oficiales. Información Concretamente, de primera mano. sí, por Ya. supuesto, información oficial, oficial. Las publicaciones en concreto por las cuales lo querían encerrado, por las cuales había esta persecución judicial, tenían que ver con reportes de guerra de las guerras tanto de Irak como de Afganistán, cables diplomáticos del Departamento de Estado, eh, expedientes de los prisioneros en la cárcel de Guantánamo, sobre todo, ¿no? No solamente, pero sobre todo. Entonces, esto significa que los documentos eran los reportes escritos por los propios militares norteamericanos.
los cables escritos por los diplomáticos norteamericanos, ¿no? Sin añadirle una coma, sin omitir alguna coma, la información pristina tal cual obra de sus autores. Y ahí es donde Y se revelan sí, crímenes, sí, ajá, sí, crímenes, sí. donde se revelan espionaje, donde se revela tolerancia con la violación de derechos humanos, es decir, no solamente violaciones directas del ejército o de los militares norteamericanos, sino su conocimiento de primera mano de violaciones hechas por otros países, otros estados, corrupción solapada, y no en pocas, en muchos reportes, abiertamente, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, aquello obviamente no había sucedido en esa magnitud nunca en la historia. Y tuvo un impacto especial porque en determinado momento Wikileaks consiguió que por primera vez en la historia también, eso es un hito, los más grandes representantes de la prensa corporativa mundial, prensa escrita, estamos hablando del New York Times, del The Guardian, del Der Spiegel en Alemania, El País en España, Le Monde Diplomatique en Francia, principalmente, publicasen también parte de esas revelaciones, ¿no? Eso le dio un impacto especial al tema, pero también eso devino en una ruptura frontal de relaciones entre Wikileaks y estos medios, porque la experiencia, a pesar de que trajo este impacto, como te digo, demostró que estos actores de la prensa internacional no estaban a la altura para ir a fondo con la totalidad de las revelaciones. No estaban publicando todo lo que recibían de Wikileaks. No estaban enfrentando a sus gobiernos o en este caso, sobre todo al Departamento de Estado o el Pentágono, con la transparencia y con la frontalidad que se requería ante semejantes revelaciones. Eso produjo una ruptura que luego devino en una persecución hacia Julian Assange, ya no solo de los autores de los crímenes, en este caso el complejo industrial militar, el Pentágono, el complejo de seguridad, que significa las agencias de inteligencia, sino también ya de el poder mediático corporativo. Declararon a Julian Assange una persona, un peligro para el periodismo tradicional, porque desnudó las falencias del periodismo tradicional. Bueno, yo creo que Julian Assange va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo, justamente por lo que tú dices. No solamente que desnudó al origen de toda esta política criminal del imperio, sino también su complicidad de los medios corporativos a nivel mundial, ¿no? Fidel, tú que estuviste muy cerca de Julian Assange en tus funciones de cónsul del Ecuador en Londres, cuéntanos un poco cómo era Julian Assange como persona, como ciudadano del mundo. Tú conversaste muchas veces con él. Cuéntanos cómo era el Julian, hombre, periodista, amigo, ya dentro de la embajada y en las conversaciones habidas con él.
Pues sí, es difícil describir sucintamente cómo es Julian Assange, porque sobre todo se ha escrito demasiado sobre él desde ambos lados, ¿no? Desde el lado de la demonización para tratar de destruir su reputación, así funciona el lawfare, hay que destruir tu reputación para que nadie te pueda defender. Eh, bueno, y también desde el lado de la idealización, ¿no? Lo cual en cierta forma ha ido creando un mito alrededor de su persona. Pero eso ya te da una idea, eso ya te da una idea de que estamos ante alguien extraordinario, es decir, que es capaz de haber levantado tantas pasiones, tantos enemigos, a alguien quizás tú más sabio que yo, Pepe, identificarás, alguien había dicho que al hombre hay que medirlo según el tamaño de sus enemigos, ¿no? Y los enemigos de Julián son los poderes eh, más grandes que han existido nunca. Repito, el complejo industrial militar, la industria de la guerra, ¿no? Que es donde está realmente el poder político en los Estados Unidos, con todo lo que esto conlleva. Pero bueno, el Julián que yo conozco es un humano de carne y hueso, con muchísimas virtudes y con quizás también defectos, como todo ser humano. Eh, Julián es una persona que está diagnosticada con autismo y eso no debería ser visto como un defecto, como mucha gente equivocadamente lo suele juzgar, sino como una condición diferente. Entonces, es una persona que suele obsesionarse con su trabajo, que no tiene limitaciones a la hora de emprender un proyecto y tratar de concluirlo. Eh, una persona que está en capacidad de escuchar también, que está en capacidad de cambiar de opinión. Pero como he dicho en muchas entrevistas que se me han hecho en estos días, es alguien que tiene un gran sentido del humor, que puede profesar una amistad muy sincera cuando siente que es correspondido. Es decir, si tú lo respetas, él es una persona muy respetuosa, pero también una persona que puede ser muy dura con quienes lo atacan o con quienes lo quieren, eh, le quieren hacer daño, ¿no? Eso me parece a mí que es normal. Entonces, es una persona obsesionada con el trabajo, no tiene rutinas para trabajar, suele pasar días enteros sin siquiera descansar, sin dormir o sin comer, porque está concentrado en algo que quiere concluir. Eh, es una persona intelectualmente eh, muy rica, le gusta hablar mucho sobre política, pero sobre todo sobre geopolítica, ¿no? No está limitado a una región, no está limitado a un país, no está limitado a un régimen. El, el mundo para él es su terreno, es decir,
conoce mucho, ¿no? Sobre las realidades de todo el mundo. Al contrario de lo que se ha dicho sobre él, que es ególatra, que es engreído, que es irrespetuoso, eso es pura desinformación, ¿no? Quizás podrá proyectar en alguna ocasión esa imagen, pero vuelvo y repito, será con quienes se lo buscan. Y eh, su condición de autismo también influye para que sus relaciones personales no sean las que normalmente esperamos de personas que no tienen esta condición. Eh, Eso en síntesis, Pepito. Ya. Bueno, reiteramos que la libertad de Julian Assange significa un gran triunfo de la solidaridad mundial. Como te has anotado, grandes personalidades del mundo, pero movimientos sociales. Los pueblos del mundo, una vez más, demuestran la fuerza que tiene esto que se llama la solidaridad. Y además, como decía el Che Guevara, es la ternura de los pueblos. Muchas gracias a Fidel Narváez desde Londres, que nos ha concedido esta entrevista para nuestro canal YouTube, Pepe Regato. Muchas gracias, Fidel. Te mandamos un abrazo desde Quito. Todo lo mejor para ti y tu familia. Felicidades, Fidelito. Mi abrazo fraterno y eterno a la distancia, querido Pepe. Gracias por la entrevista.